Bueno, el día de hoy vamos a grabar esto por nota. Esto es para nuestra materia de constitucional sobre el capítulo 6 de Teoría Constitucional del Estado, un libro. Entonces vamos a... Pero que vamos a empezar hoy es con la introducción. Antes de hablar de esto, ustedes, ¿por qué creen que la Constitución es la base de todo para el Estado? Yo siento que cine, o sea, de por sí estamos en un país bastante problemático. Siento que el como tener reglas es bastante importante. O sea, siento que es como lógica básica, pero hay muchas personas que sienten que la Constitución no es algo relevante o no le toman la relevancia. Pues yo siento que las reglas son muy importantes porque así mismo la comunidad va a tener como por dónde guiarse y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Siento que es como muy relativo, porque es que con este tema de los extranjeros no cumplen las reglas. Eso es cierto. Es que es como muy difícil decir como todo se cumple por la Constitución porque es ley de ley, normas de normas. Pero llega otra persona acá y como que cambia mucho la dinámica para la persona que vive acá. Siento que la ley es aplicable dependiendo de la persona. Porque aunque y es interpretable. es interpretativa. Y que no todo el mundo va a estar de acuerdo con las reglas que están en la Constitución. Que nos van a decir, sí, están bien, otros van a decir, no, no me parecen, no estoy de acuerdo, quisiera que las cambiaran. Pero otros dicen, no, sí, así podemos construir como una comunidad más sana y más... Equitativa. Sí, y que como que avance. Siento que no todas las personas tienen el pensamiento. Siento que por ser estudiantes de Derecho nos cambia mucho la mentalidad al decir o el sentir que es la Constitución. Es como voy a hacer lo básico porque es lo lógico, pero llegan derechos o cosas que tú haces que sabes que están mal, pero como no están en la Constitución no pasa nada. Y lo que pasa es que al estudiar Derecho adquirimos muchos más conocimientos que hay personas que no, a las que no tienen acceso. Es que nosotros le podemos interpretar como, no sé, unas acciones o diferentes cosas, términos que entendemos. Pero a la hora, el momento de interpretar la ley como tal para las otras personas es como mucho más complejo, ¿no han visto? Es muy difícil. Siento Como que uno habla y de como por que sí no se Colombia está muy atrasada en leyes. O sea, tenemos dos constituciones, ¿no? La del 81 y la del 86. La del 86 y la del 1991. Son dos constituciones y son constituciones muy antiguas. y diferentes. O sea, tuvieron que pasar no sé cuántos años desde el 86 hasta el 91 para que se hiciera una reforma a la Constitución. No solo eso, que también digamos, ustedes pues como ya hemos visto, es muy diferente el concepto que se le dio en la 1986 y en la 1991, porque antes lo que el ciudadano vivía para los que eran las leyes, todo lo que eran los políticos, ahora lo que es el Estado quiere vivir para el ciudadano, para que todo mejore. Y siento que acá ya podemos tocar el otro tema, que es el derecho constitucional. Siento que esta es una pregunta que es muy difícil de responder porque se puede responder tanto personalmente como jurídicamente como filosóficamente. Sí. Pero viéndolo desde el ámbito, lógicamente desde el capítulo, pues el derecho constitucional es el que estudia y organiza todo lo que es el Estado. Cómo funciona el poder público y cómo funcionan las personas que son gobernadas y gobiernan. No tanto es como el qué es, sino la importancia que tiene. Sí, y pues analizar también las diferentes estructuras que hay en este Estado. Lógicamente lo que es el derecho constitucional, pero luego veíamos lo que es pues el objetivo de este y es como lo que es como regular el poder político, lo que son como las normas, aquello que trabajan para lo que es el ciudadano común, lo que somos nosotros. Y siento que ahí entra un tema muy relevante y es como todo lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia. Eso es un tema que vamos a tocar más adelante, más a fondo. ¿Te refieres a las diferentes ramas? Sí, como que, o sea, o sea, siento que aparte de todo lo que tenga que ver con teórico, artísticamente es muy lindo. Pues no sé a ustedes qué les parece. O sea, como tú dices, de las arquitectura, como la historia de las arquitecturas. de Tanto nuestro la país. arquitectura como la historia. Al haber entrado al Palacio de Justicia fue tan... O sea, la oportunidad que tuvimos de haber ido el viernes es como conocer todo el proceso de la historia por lo que tuvieron que pasar para estar hoy en día acá y que aún se conserven como cosas de ese momento pese a la tragedia que hubo. Pero al momento de tú entrar
a la corte. Pues al Como momento de las entrar a la corte audiencias. fue como, al entrar a la sala de casación penal, fue como esas expectativas de querer estar allá en un futuro y de que con mucho esfuerzo y dedicación uno va a lograr estar allá después de adquirir mucho conocimiento y las bases necesarias. ¿Lo sentiste? Para ti, ¿cuál es la importancia, no solamente estética? La importancia digo que es sumamente importante, valga la redundancia, porque podemos conocer cómo es que se regulan y las leyes que conforman a la sociedad. No solo se ve ahí, sino que en el texto. O sea, el texto es muy redundante y llega a ser aburrido. Pero porque es enfatizante, o sea, enfatiza mucho en eso, en la regulación de las normas. Que es un tema que no solamente es interpretativo ya de opinión propia, sino de como que listo, una norma se tiene que regular porque esa norma se tiene que aplicar en diferentes casos. De 5 casos, puede que los 5 son diferentes y la norma No aplica para todos. aplica para todas o aplica diferente. Entonces siento que el punto que toca Diana de la regulación de las normas es algo importante y se menciona en el texto. Y porque igual más adelante vamos a ver cómo se relaciona con cada área específica del derecho. Vamos a dar paso al origen del derecho constitucional. Y aquí quiero como que cada una haga su propia teoría o piense como de dónde surgió. Siento que en Colombia nació desde como 1810, que fue como desde que relativamente somos independientes, porque es donde se vio la necesidad de crear como tal las leyes, la constitución para regir todo, porque pues no es mentira que pues nosotros antes éramos guiados solo por los españoles. Ya cuando se creó como el movimiento de la Gran Colombia, fue como ese momento en que dijeron como que tenemos que tener algo nosotros latinoamericanos, aunque pues lógicamente pues nuestra constitución es copiada, creo que es de Francia, ¿cierto? Sí. Es copiada de Francia. Pero siento que fue muy necesario porque si no, pues hubiéramos sido como todo el tiempo. Entonces es muy necesaria de hecho. Y que acá podemos ver como diferentes textos, novelas no, que cada escritor o filósofo dejó algo para poder crear la constitución de esa manera. Nuestra constitución y también los códigos que tenemos son robados, Copiados, pero modificados pero modificados. hacia nuestra sociedad porque la sociedad colombiana es completamente distinta a una francesa. Por muchas razones, no la más fancy. Pero siento que lo que dicen ambas es como la combinación, como de los filósofos y personas importantes que crearon bases y base a esas bases después de que somos República Independiente, con esas dos cosas se creó el derecho constitucional en Colombia. Y ahí es cuando empiezan las constituciones, creería yo. Porque es que pasó nuestra constitución después de que somos independientes, fueron muchísimos. O sea, nos independimos en el 10 y tuvimos constitución hasta el 86. Hubo antes otra, ¿no? Creo. Sí, hubo antes otra. Bueno, las más conocidas son como esas dos. Sí. Y creo que del 86 al 91, creo que dentro de ese rango de tiempo no hubo otra. No hubo otra. Y fue Entonces, fue el cambio completamente ¿Tú qué piensas de diferente. ese Pues hueco solo- que hubo en leyes? Del 80 hasta el 91. Pero pues de todos modos iban haciendo actos legislativos para modificar los artículos. Pero no Sí, era... pero llegar al punto de tener que modificar absolutamente todo, porque el concreto social que se estaba viviendo en Colombia era como tan fuerte, es como que, uy, Pero es que también básicamente es porque nosotros vamos avanzando, vamos creciendo, vamos evolucionando, esa es la palabra, evolucionar. Entonces, es un tema delicado, pero digamos en cuanto al tema de la religión, que lo administrativo y muchas cosas, porque ya acá también se puede ver cómo se tiene más en cuenta como lo cultural, el religioso y lo que sigue cada persona y muchas cosas más, o sea, se cambiaron muchísimas cosas, entonces es como que la constitución se cambió a cómo va evolucionando la sociedad. porque según nuestro texto, pues la constitución
constitución, o bueno, el constitucionalismo pues nació en el siglo XVIII. Mucho tiempo ya, porque estamos pues, en el XXI, han pasado muchos años, muchas décadas. Pues su meta controlar todo lo que es el poder, los políticos, el Estado, los límites de los gobernantes, eso es muy importante, como los límites que tiene que tener un gobernante, las diferentes ramas, ejecutiva, judicial, legislativa, todo eso tiene que tener un tate quieto. Y lo tiene, pero aunque lo tenga, muchas personas no lo cumplen porque en Colombia están los artículos que son como desde el 190, 180 y algo hasta el 200 y 108, 118 más o menos, como hasta el 20 más o menos, es como un rango que habla sobre cómo todo el político, presidencia, vicepresidencia, magistrado, senado, cámara de representantes, el Congreso, o sea, siento que, aunque como dice Valeria, es algo que viene de siglos, hace muy poco que Colombia es un país laico. Sí. Fue hace muy poco que de cierta manera se le marcó límites a los políticos, porque no estoy muy segura cuáles son los códigos, cuáles son los como, artículos que penalizan a los políticos para estar por acá, del Código Penal colombiano. Pero siento que en su momento no se les ponía un tate quieto porque como eran la máxima autoridad, se supone que, o se daba la impresión de que hacían todo bien. Además de que tenemos que tener en cuenta que, como decimos, lo que son los artículos que castigan a los poderes públicos del Estado son diferentes de los que castigan a un ciudadano común. Eso es que tenerlo muy en cuenta también. Además de que históricamente, gracias a que se ha cambiado pues las diferentes constituciones, se tiene una historia pues como dice, se viene de los filósofos, todo este tipo, hoy en día relativamente hay una cierta interpretación y una cierta ayuda hacia todo lo que son como los derechos garantizados de la libertad, de la expresión, todo eso, aunque son complicados muchas veces porque hay personas que son muy ambiguas y no los aceptan, son respetados por la Constitución, la libre expresión, por ejemplo. Lo que pasa es que también todo en un límite es malo. Sí. Porque hay gente que, así como esto sirvió mucho, estos cambios, hay gente que se va muy al extremo y es muy... Todo el mundo siga eso, pero tenemos que entender que no todo el mundo tiene el mismo pensamiento respecto a ciertas cosas. Siento que es un debate y siento que por eso es muy difícil cambiar una constitución. Porque claro, en Colombia está todo el Congreso, que son 126 más o menos. ¿Cuántos son? 108, 106, 126. 108 como representantes, tanto de la Cámara como del Senado, en el Congreso. Y son todas esas personas se tienen que poner de acuerdo, más la presidencia, de cambiar la constitución de todo un país. Lo que dice Diana es verdad, como las opiniones son muy diferentes y al ser tan diferentes es muy denso que tantas personas como en el Congreso se pongan de acuerdo para todos cambiar una sola ley. De por sí, con todo lo que ha estado pasando con la reforma laboral, muchos partidos políticos están en contra, muchos se han hecho como muchas manifestaciones, muchas cosas, porque como dicen ellas, es muy difícil que todo un país, o más que todo un gobierno esté de acuerdo para cambiar algo que viene desde hace muchos años. Pero siento que el no cambiarlo nos está afectando más. Y que si no se cambia vamos a seguir estando con unas leyes que que son de atrás y no vamos a avanzar. Creo que en nuestro capítulo habla mucho, o siento yo, que se habla bastante sobre el constitucionalismo, el cómo se creó y la importancia de esto. Y nosotras tocamos mucho este tema y recalcamos mucho el tema en nuestra actualidad, porque si nos ponemos a debatir con una persona que tiene actualmente 60, 50 años, para esa persona las leyes pueden estar muy bien. Pero nosotros somos conscientes que hay cosas que ya no están bien. Entonces siento que el texto enfatiza en como la importancia de y la creación de este. Entonces estamos enfatizando mucho en nuestra actualidad y en cómo nosotras que tenemos un rango de edad entre 16 años y 18 años, que es muy diferente a lo que una persona de 25
Y el texto también enfatiza mucho en eso porque, vuelvo y le digo, el texto es muy redundante a toda hora. Son 83 páginas y es de lo mismo. Pero es de lo mismo porque el mismo autor del libro sabe que es muy importante cambiar las leyes y sabe que es muy importante que si no se cambian, no se avanza. Sí, porque estamos en pro de buscar un bien equitativo, o sea, para toda la sociedad. Y que, como lo decía Sofía, es muy difícil hablar con personas de 60, 50 años, porque ellos fueron regidos por leyes que se han modificado mediante actos legislativos. Podemos entrar a la parte un poco más histórica. Aunque vas a hablar como de historia. Sí, historia. Durante todo el podcast he hablado de historia, pero siento que más historia deberíamos enfocarnos más de cómo era Colombia antes de la constitución del 91. Claro que no, es que la historia es importante, porque es demasiado importante. Pues lo que pasa es que, digamos, si no conocemos nuestro pasado, ¿cómo vamos a seguir en nuestro futuro? Los errores que ya se cometieron no tenemos que volverlos a como ocasionar nuevamente. Porque digamos lo que es el periodo de institucionalización comenzó desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Todo esto es un estudio supremamente grande. Digamos, en el texto menciona a los diferentes filósofos, como ya se había mencionado, que digamos desde lo que es Platón, Aristóteles, hasta lo que es Montesquieu, hablan como todo esto sobre lo que es el constitucionalismo, lo que es el Estado, cómo mejorar este proceso, porque pues es la base de la sociedad. Si no hay leyes, si no hay Estado, si no hay constitución, baila. Y como nos decían, digamos, en el consejo, como nos decía el magistrado Auxiliar. auxiliar, toda la base de una sociedad y de un país es las leyes, es su justicia. Donde ustedes vean que la justicia es equitativa, donde haya una rama concreta, van a ver que el país va a surgir. Porque, pues, como se decía, no, el país más rico no es el que más recursos tenga, no es el que más tenga, no, el que menos pobreza tenga. Siento que también acá en tema histórico entra un punto muy debatido en el gobierno actual. Porque para nadie es un secreto que nuestro actual presidente Gustavo Petro era integrante del M-19, quien tomó el Palacio de Justicia. La parte histórica viene desde el momento cero, desde el momento filosófico, porque siento que todo viene de la filosofía. Como que siento que todo empezó desde una pregunta y ya se fue como desarrollando y siendo un poco más concreto. Pero siento que aparte de eso, todo el constitucionalismo se ha creado desde todo lo que pasa en Colombia. Lo que son las carteles, desde que son las revoluciones, lo que son todo, lo que son las marchas, presidencias que han habido en Colombia, diferentes polémicas. Siento que las cosas también cambiaron mucho con un tema muy delicado que son los falsos positivos. Fue muy denso, no solamente para las personas de pueblos, selvas, sino que para la capital, porque claro, el conflicto era afuera, pero en la capital se regía todo y ahí está la famosa imagen de quién dio la orden. Entonces, el contexto histórico en Colombia es de muchos años y no nos alcanza el podcast para hablarlo, Sí. porque es que tendríamos que tocar desde la batalla de Boyacá hasta la reforma laboral, que pasó hace poco. ¿Qué está pasando? La consulta popular, hay que votar el sí a la reforma laboral. Es ese hecho, porque digamos, como decía Sofía, desde la toma del palacio, digamos, el hecho, por ejemplo, en nuestro país, si nosotros nos ponemos a leer y indagar correctamente, se tiene el hecho de que el M-19 mandó la carta hacia lo que era el palacio, de qué días se iba a tomar el palacio y a qué horas. No se tuvo en cuenta. Digamos, había lo que era un registro no, sino como un detector de armas, porque un día o 2 días antes, creo que fue, quitaron el detector a la toma del palacio. Entonces siento que, y me pasó, creo que mucha gente de pronto no sabe, porque más que todo conocía la toma del M-19, pero antes del M-19 había otro palacio en lo que es actualmente el Centro Histórico Gabriel García Márquez. Había otro más, ese fue incendiado y está el Hubieron dos antes, porque el que está ahorita es el tercero. Este es el tercero, el que está actual en la Plaza Bolívar es el tercero, el segundo fue el del M-19 y el otro, no les voy a hacer así, y el otro es el que estaba antes, que dato curioso, hay un Cristo. Hay un Cristo que la mitad está chamuscada y la otra no. En algún lado va a aparecer la imagen, pero hay un Cristo que todavía sí existe.
y que gracias al proceso que se hizo fue declarado Patrimonio Cultural. Siento que la parte histórica, a mí me fascina la historia, no sé ustedes, pero a mí me encanta la historia. Sí. Soy una persona que le encanta la historia. No soy mucho de leer historia, me gusta ver con mis propios ojos qué es lo que pasó. Entonces, el día que fuimos al Palacio de Justicia nos mostraron un audio y video de la primera toma del primer palacio que fue incendiado. A mí me dio mucha impresión, pero me dio curiosidad de saber qué más. Valeria pues ya está un poco más informada porque pues... A mí me encanta ese tema. Hay un video que habla sobre toda la época oscura de Colombia. Lo voy a poner en alguna partida de guerra de Colombia, desde antes de 1985, la toma del palacio, hasta literalmente lo que es la estadía y la guerra, digamos, todo lo que fue el Bogotazo, todo esto lo resume con sus videos super explícitos. Para ti, ¿cuáles fueron los momentos como históricos, hablando de historia, que cambió las leyes en Colombia, hablando de todo esto del constitucionalismo? Acá podemos hablar de una parte importante y digamos fundamental de la historia de Colombia, que lo es el Bogotazo, donde Jorge Eliezer Gaitán iba a ser nuestro presidente, en diferentes pensamientos y opiniones sobre él, pero era una persona que con su liderazgo mostraba mucha justicia y honestidad en respecto a lo que quería hacer con el país. Pero lo mataron re feo en la plaza. lo mataron horrible. Y también todo esto que tiene que ver con los falsos positivos y víctimas. Muchas personas que no tienen nada que ver con esto, pero que les quitaron la vida de una manera desgarradora. O sea, hay muchas personas que ni siquiera todavía han sido reconocidas de fuertes tragedias. Siento que uno de los temas más delicados en Colombia es este. Y siento que está muy ligado al constitucionalismo, no tanto por el qué es, sino por lo que representan los falsos positivos. Siento que es un tema que no se suele tocar por lo polémico que es, porque es un tema que para nadie en Colombia es un secreto. Y hay una canción que se llama ¿Quién los mató? No la voy a poner porque tiene copyright, pero es una canción que habla sobre todas las masacres, o sea, como todas las cosas que han pasado. Hablan de las masacres de Urabá, hablan de unos estudiantes universitarios, hablan de los falsos positivos, de quién realmente dio la orden. Hasta el punto en que tenemos que llegar para que se haga un cambio. O sea, que tengamos que llegar a tragedias o que la gente si no marcha, si no se muestra, si no se hace ver, no puede haber un cambio. O sea, no se supone que tenga que ser así. Exacto. Sí. Y siento que uno de los momentos más duros de Colombia, y actualmente todavía, es eso. Como hasta donde estoy consciente no se ha condenado al expresidente Álvaro Uribe. Y siento que lo que pasó con Polo Polo fue algo extremadamente what the fuck. O sea, no me voy a meter en muchos temas de la curul de él, pero es como tú eres colombiano y digamos que eso no es fácil de fingir. O sea, eso no es un tema de voy a fingir que te maté. Como que no. Siento que hay personas que uno tiene que ser consciente de lo que pasó, así sea de tu partido político o no. Todo esto podemos pasar lo que es la metodología de lo que es el derecho constitucional, como ya hemos hablado, todo lo que se estudia del bien, como tú le decías, del mal, toda la historia, sociedad, economía. Digamos acá, como decía en el capítulo, se utilizaban dos grandes métodos, lo que es la deducción y lo que es la inducción. Digamos, la deducción a partir de principios generales que observan todo lo que son casos concretos, como ya lo habías mencionado tú, eso se llama pues lo que es la deducción. Y la inducción, como se nombra, es observar los casos reales para formar reglas generales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos, esto ya diciéndolo de manera concreta, ya se pasaría a lo que sería dónde se ubica el derecho constitucional. Se divide en lo que sería lo público y pues lo privado. Porque digamos acá se mete lo que es el interés, que es defender digamos lo que son los derechos generales o individuales. Y digamos nosotras, digamos, como nos decían, nosotras estamos estudiando derecho porque muy en el fondo de nosotras, más que otros les demostramos, nosotros queremos ayudar, generar. Como nos decía una magistrada, Auxiliar. es que el derecho es servir a los demás. Nosotras pensábamos y digamos, yo creo que muchas personas lo piensan, digamos, en la reforma laboral. Digamos, ahí es donde uno piensa a quién le está haciendo el bien. Porque, digamos, nosotros como pueblo, nosotros aprobamos la reforma laboral porque es como, oye, la clase obrera,
no más con ella. Y por en Colombia no solo lo tiene el gobierno, lo tienen los bancarios, lo tienen los empresarios Entidades privadas muchas y veces. entidades privadas. ¿Y qué pasa con la reforma laboral? A estas, opinión propia, aclaro, a estas tres entidades importantes no les conviene esa reforma. Por muchas razones, no solo en tema económico, sino en tema de horarios, tema de personal, tema de derechos. Entonces siento que, listo, quien gobierna Colombia es el gobierno, valga la redundancia, y el Congreso. Pero también no solamente hablemos de las leyes, sino de la plata, que viene de las entidades privadas, de las empresas. Entonces, por eso la reforma tampoco ha sido aprobada. Pero es que acá también podemos tocar un punto importante y es que las personas que trabajan en puestos altos no conocen ni tal vez nunca han visto, han tenido la posibilidad de acceder a los lugares donde trabajan personas que tienen que, o sea, es muy duro su trabajo. La ignorancia del privilegio. Esa es la ignorancia Siento del que- privilegio. Darse demasiado porque acá hay que pagar, esas personas tienen que pagar un arriendo local, tienen que comprar su mercancía y día a día se la están luchando para poder sobrevivir, porque ni siquiera es vivir. Bueno, pasemos Pero, al siguiente. no, pero esperen, acá también se toca un tema importante. Yo soy foránea. Que también se ha dejado de mucho de lado a los campesinos, que realmente son una base muy importante para lo que es acá Bogotá, se puede decir, porque los campesinos son como la subsistencia en cuanto a la comida. De ahí es donde viene, bueno, que los tomates, que la papa, que una cosa, que la otra, pero se han dejado mucho de lado. Incluso con la reforma agraria, que solamente el primer intento fue con Carlos Lleras en los años 60. No se le ha dado la suficiente importancia a estas personas, que mucha gente ni siquiera ha ido al campo, o sea, ni siquiera conoce lo que es una vaca, lo que es una gallina. Pero entonces como que no se le ha dado esa importancia ni de ayudarlos o apoyarlos de cierta manera, porque ellos sufren demasiado. O sea, la vida ya es complicada y pues deberían tenerlos más en cuenta. Sí, siento que los campesinos son más importantes que cualquier cosa. Punto. Digamos, ustedes hablando de campesinos me recordaron el hecho de que, por ejemplo, venden completamente un producto en lo que es el campo para el distribuidor y el distribuidor triplica muchas veces ese producto siento y el que- dinero. Yo siento que acá- Porque, digamos, se está ganando todo lo que es el distribuidor y lo que es el campesino que se levanta a las 4, no sé, normalmente a las 4, 3 de la mañana y tiene que hacer toda la producción, todo el trabajo duro para que su pueblo, su país subsista, por así decirlo, Y yo y siento- que literalmente todo eso lo descargue como... Y siento que acá se puede tocar diferentes temas, que es como la ciencia política, la sociología, la psicología, la antropología y la economía. Sí. Tocan un punto demasiado importante. Valeria me hizo caer en cuenta del tema de la economía, en cuanto a los precios que se le ponen, porque toda la razón. Nosotros una vez con mi papá, bueno, con mi mamá también, hemos Story tocado time. mucho ese tema, sí, como un story time. Hemos tocado mucho ese tema de que los campesinos acá se matan demasiado. O sea, literal estar en un invernadero a las 9 o 12 del día, que es donde el sol está en su máximo punto, o sea, es un bochorno insoportable. La gente que está trabajando, los insumos, todo lo que tiene que ver con lo que fumigan, fertilizan, todo esto es súper carísimo. O sea, lo que el campesino tiene que invertir para montar, para cultivar lo que sea, ya sea habichuela, un invernadero, lo que sea, es mucha plata para construir. Y lo que reciben es como con lo que están pagando esa deuda, y el saber que lo que ellos están, o sea, su producción, saber que la venden, pero que a quien se la venden en un supermercado que le van a hasta duplicar o triplicar el precio, es algo que genera un sentimiento muy feo, sabiendo que ellos se tienen que matar tanto y que mucha gente no valora esos sacrificios que hacen estas personas para que en la ciudad puedan tener estos alimentos para poder subsistir. Afecta mucho el tema de la psicología porque Están muy cerrados. es la tristeza, weón. Siento que a veces la tristeza hunde a los campesinos
porque no es nada fácil ver que tu trabajo no vale nada. Y más ojo, un trabajo tan importante. pues esto ya nos ayudaría a pasar, digamos, a lo que es el constitucionalismo y las diferentes ramas que se ven acá. Todo lo que son las ramas administrativas, el derecho administrativo, derecho civil, derecho Laboral, penal, laboral, municipal. tributario. Acá se unen todas las ramas, por ejemplo, lo que estábamos hablando. Todo ese derecho. Siento que una de las ramas más polémicas, abril, como marzo, abril, mayo, Bogotá, Colombia, reforma laboral. Reforma laboral. Es que siento que la reforma Hasta laboral septiembre, que es donde se tiene que concretar. muy tarde, porque se dio tarde cuando Bogotá se estaba quedando sin agua, cuando ya no habían páramos, una crisis alimentaria que en Colombia con los alimentos, para la redundancia, cuando los campesinos se mamaron y los indígenas también de todo lo que estaba pasando. Entonces se está tomando una medida que se tuvo que haber tomado, sí, pero se tuvo que haber tomado antes. Fuentes son fuentes históricas, como ya hemos hablado, desde, digamos, pueden ser las revoluciones, pueden ser, si lo miramos desde el ámbito de Colombia, pueden ser desde la independencia, 1810 y 1810. Se pueden hablar de fuentes reales, factores sociales, como ya se ha dicho, todo lo que es la economía, lo que inspira, las reformas, todo esto se tiene que mirar como fuentes para el constitucionalismo. Fuentes reales, lo que es la sociedad, lo que es nuestra economía, lo que es todo el proceso de dinero, porque, dato importante, este año para los ministerios se aprobó 512 billones de pesos. B, no M, B. No millones, billones. Y eso se De ver. repartió a las diferentes instituciones. También fuentes formales, la constitución, leyes, costumbres, todo lo que es nuestra cultura, porque lógicamente la constitución se tiene que ligar hacia lo que son la cultura de Colombia. No podemos mirarlo hacia otras culturas, sino a la nuestra, porque, dato importante, Colombia es el segundo, que es el país más alegre del mundo. La sociedad viene equilibrada con la felicidad y la autoestima. Todo eso. Siento que las personas ven lo que quieren ver. Porque hay un youtuber, se llama Sasa Italiano, que se mete a unas ollas. Perdón que lo diga tan coloquialmente. Pasto. Pero Sí. se mete, literalmente se metió al Bronx de Cali, se metió al Bronx de Medellín, se metió al Samber, él entró a lo que es el Santa Fe, que es toda la zona de tolerancia. Eso no es un pedazo feliz de Colombia. Hay muchas personas que no están allá por gusto. Yo no he tenido como esa experiencia de estar en ese tipo de lugares como tan peligrosos, pero lo que decía Sofía es cierto que hay muchas personas que están allá, pero no es porque quieran estar ahí, sino porque les toca. O los obligan. Bueno, como lo decía Sofía, de lo de que las personas están allá no porque quieran, sino porque les toca y porque muchas veces, ¿cómo decirlo? Esas personas están como que las manda un rango más alto o como alguien que manda esa zona y los mandan. Y a veces o sea, yo lo hice como en películas, no sé si todavía pase acá, que hay gente que si no paga, sonriendo, las matan. Eso se llama la famosa vacuna. Eso se llama la en famosa Medellín, vacuna. Y hay podcast, Vos Podés. Hay un podcast de Vos Podés de una muchacha que fue secuestrada en México o en Estados Unidos, si no estoy mal. Por acá voy a poner la imagen de qué capítulo es. Por sus amigas también. Por culpa de sus amigas. Y Pero ella no sabía. Ella no sabía y ella tenía que pagar para devolverse a Colombia. Entonces siento que lo de las fuentes, siento que las fuentes vienen mucho de la sociedad, porque en base a la sociedad se van creando las cosas. Y que acá es un punto, se puede decir, delicado, porque muchos jóvenes o muchas personas, acá, perdón por ser tan como fastidiosa por decirlo así, volviendo al mismo tema, pero, por ejemplo, en mi caso, de las personas que me rodean, muchos jóvenes no tienen la posibilidad o no tienen la oportunidad de poder estudiar y de querer superarse. Porque ni siquiera en muchas ocasiones ya son los colegios públicos que están allá en las veredas o no tienen un conocimiento de que no se necesita tener mucha plata para poder estudiar, porque el mismo conocimiento lo lleva a uno a... abre muchas puertas. Y Como siento por que ejemplo ya- estudiar en ese tipo de universidades o que, no sé, personas de acá Los gobernadores de la educación. como que se mostrarán más hacia los jóvenes del campo y hacia muchos jóvenes, porque es que ni siquiera es en el campo, también es acá,
que tienen muchas oportunidades para poder estudiar y que la educación, seamos sinceros, es necesaria, es súper necesaria para poder superarnos y llegar muy alto. ¿Y para qué le podemos hacer? Hay una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen. Kelsen. Entonces va a estar aquí en mi cara. Entonces, está en mi cara. Constitución. Constitución. Normas de normas, luego va a estar lo que viene, las leyes, reglamentos, decisiones y todo lo que es judiciales. Para que tengan un pirámide de Kelsen, acá les dejo el nombre y acá está la imagen. Ajá. Para que entiendan. Y ya por último es cada tipo de normas debe respetar al mayor rango. Y ya, ahorita se las ponemos bien acá y van a ver. Listo. Gracias por su Adiós. atención Profe, y esperemos que les guste el podcast. Profe, lo quiero mucho.